Milton Brook era un lugar donde los rumores viajaban más rápido que el viento. Ese día, sin embargo, nadie tenía ganas de hablar. La muerte de Jason Ridley, un mecánico dedicado y conocido por todos, había sacudido la comunidad. No por cómo murió súbitamente, según el parte médico, sino por cómo se desarrolló todo después. El cielo estaba cubierto y el viento parecía haberse detenido. Frente al ataúd, un pequeño grupo de personas mantenía la cabeza baja. Pero entre todas las caras tristes y los ojos llorosos, había alguien que rompía la atmósfera. Verónica, la esposa de Jason, llevaba gafas oscuras. No se le escapó ni una lágrima. Recibía las condolencias con gestos breves, sin emoción, como si estuviera revisando una lista de tareas. Su frialdad era evidente. Owen, el hermano menor de Jason, observaba todo en silencio. Desde pequeño había admirado a su hermano. Jason siempre había sido el fuerte, el que mantenía a la familia unida tras la muerte de sus padres. Su pérdida le resultaba incomprensible, pero lo que más lo inquietaba era la actitud de Verónica. La ceremonia fue breve, casi apresurada. Menos de una semana después de la muerte, ya todo estaba concluido. No hubo discursos largos ni recuerdos compartidos. El féretro descendió mientras el silencio reinaba. Owen sintió un vacío profundo, pero también algo más, un presentimiento incómodo que no podía ignorar. Cuando todos se fueron, él se quedó solo un momento más, con la mirada fija en la tumba. Algo no cuadraba. Esa noche, impulsado por la necesidad de estar cerca de su hermano una última vez, Owen decidió ir a la casa de Jason. Quería recoger un reloj antiguo que habían heredado de su padre, algo que simbolizaba sus lazos familiares. Al llegar notó algo que lo descolocó. La puerta principal estaba entreabierta. Entró despacio, esperando silencio. En su lugar fue recibido por risas. Música alta, del tipo que no encajaba con un hogar de luto, llenaba la casa. Owen se detuvo en seco. Reconoció la voz de Verónica, pero había otra, masculina, desconocida para él. Avanzó cautelosamente por el pasillo hasta llegar cerca del dormitorio. La puerta estaba entreabierta. Desde allí vio copas de vino sobre la cómoda y a un hombre que no conocía sentado en la cama junto a Verónica. Estaban relajados, casi celebrando. En ese instante, las piezas comenzaron a formar un patrón inquietante en su mente. Jason acababa de ser enterrado, y su esposa ya compartía la intimidad de su hogar con otro hombre. Owen no entró. No dijo nada. Dio media vuelta y se marchó, con el reloj en la mano y una certeza creciente en el pecho. Había algo más detrás de la muerte de su hermano. Esa noche no pudo dormir. Lo que había presenciado no era simplemente inapropiado, era perturbador. El dolor por la pérdida de Jason se mezclaba con la sospecha. La imagen de Verónica, sin lágrimas, bebiendo con un desconocido apenas horas después del funeral, se repetía en su mente como un eco molesto. Owen sabía que debía descubrir la verdad. Algo oscuro se escondía bajo la superficie perfecta de Milton Brook. Owen no podía dejar de pensar en lo que vio aquella noche. La imagen de Verónica riendo con aquel desconocido aún lo perseguía cuando despertó al amanecer. Mientras el café se preparaba, su mente viajaba inevitablemente al pasado, a los días en que Jason era la roca de la familia. Recordó cada detalle con dolorosa precisión. Jason, apenas con 20 años, se hizo responsable tras la muerte repentina de sus padres. Era un joven sin tiempo para sueños propios, siempre con las manos manchadas de grasa y la espalda encorvada por las horas interminables en el taller. Trabajaba días y noches sin quejarse. Owen lo admiraba, no por su fortaleza física, sino por su determinación. Jason no permitía que la tristeza lo venciera, pero la vida era implacable. Todo cambió cuando conoció a Verónica. Ella era diferente, ambiciosa, directa, exigente. Al principio parecía que equilibraba la vida de Jason, dándole razones para aspirar a más. Pero con el tiempo, sus deseos se transformaron en demandas. Quería una casa más grande, un coche nuevo, vacaciones en lugares caros. Las facturas crecían junto con sus expectativas. Jason, siempre el proveedor,
Aceptaba cada nuevo desafío con una sonrisa forzada. Owen lo veía. Sus hombros parecían más pesados. Sus ojos, antes llenos de vida, se tornaron opacos. La chispa desapareció poco a poco, reemplazada por un cansancio constante que Jason jamás admitía. En cada reunión familiar fingía que todo iba bien, pero Owen sabía leer entre líneas. Notaba cómo evitaba hablar de su vida en casa, cómo su lenguaje corporal se cerraba cuando Verónica estaba cerca. Era sutil, pero innegable. La relación se volvió asfixiante. Las deudas se acumulaban, las discusiones se hacían más frecuentes, pero Jason seguía aguantando, como si rendirse no fuera una opción. Owen se preguntaba ahora cuántas noches su hermano había pasado despierto, preocupado por cómo pagar las cuentas o cómo satisfacer a una esposa insatisfecha. Los recuerdos lo golpeaban como una tormenta. Había ignorado las señales. Todos lo habían hecho. Para los demás, Jason era simplemente un hombre ocupado, quizás demasiado dedicado a su trabajo. Nadie había visto que detrás de esa fachada se escondía un grito silencioso de ayuda. Ahora con Jason muerto y Verónica comportándose de manera tan insensible, Owen no podía seguir ignorando la realidad. Las piezas encajaban. Ya no parecía una muerte natural. El rostro vacío de Verónica en el funeral, la rapidez del entierro, la fiesta oculta en la casa de su hermano. Todo sugería algo más profundo y siniestro. La inquietud se transformó en determinación. Owen sabía que tenía que actuar. No podía permitir que la historia terminara envuelta en silencio. Jason había dado todo, incluso su bienestar emocional por mantener a su familia unida, y ahora parecía que había pagado el precio definitivo. Owen decidió en ese instante que encontraría la verdad, sin importar a dónde lo llevara ese camino. No sería fácil, pero el recuerdo de su hermano merecía justicia, no olvido. Owen no era investigador, pero la sospecha ardía tan fuerte que convirtió la duda en acción inmediata. Amaneció decidido a seguir el rastro que Jason, sin saberlo, había dejado atrás. Lo primero era lo más obvio: las finanzas. Accedió a los extractos bancarios de su hermano con la ayuda de un viejo contacto legal, y lo que encontró fue tan desconcertante como alarmante. Mes tras mes, sumas considerables desaparecían en dirección a un nombre que no reconocía: Liam Baker. Cada transacción parecía calculada, como si Jason estuviera atrapado en un patrón del que no podía salir. Owen investigó. Buscó a Liam en redes sociales, y el perfil que apareció heló su sangre. Liam no era un ciudadano ejemplar. Su historial estaba manchado por antecedentes de estafas menores, agresiones y una reputación cuestionable que parecía seguirlo a todas partes. Las piezas empezaban a alinearse en la mente de Owen, pero necesitaba más. Se adentró en los registros digitales de Jason. Lo que descubrió en la agenda electrónica del taller fue aún más revelador. Durante horas en las que Jason debía estar trabajando, se registraban reservas de habitaciones en moteles locales a nombre de su tarjeta. Owen no quería aceptar lo obvio, pero las pruebas eran implacables. Verónica y Liam se encontraban a escondidas mientras Jason sudaba en el taller. Era una traición en su forma más cruel. Decidido a no dejar ningún cabo suelto, Owen fue directamente al motel más mencionado en los registros. Habló con el recepcionista, mostró una foto de Verónica y la respuesta fue instantánea. Sí, la recordaban. Siempre llegaba acompañada del mismo hombre, el de las gafas oscuras y la sonrisa arrogante. El gerente, algo incómodo, accedió a mostrar las grabaciones de las cámaras de seguridad. Owen las vio sin pestañear. Allí estaban Verónica y Liam entrando como si el mundo exterior no existiera. Riendo, abrazados, sin la más mínima señal de culpa. Era irrefutable. Su dolor se transformó en rabia silenciosa. Las pruebas se acumulaban y era momento de actuar. Buscó asesoría legal. El abogado que contrató fue claro: debía ser cauteloso. Acusar sin respaldo oficial podría volverse en su contra. Pero Owen ya estaba demasiado involucrado para detenerse. Mientras tanto, los rumores empezaban a circular en Milton Brook. Los vecinos, antes silenciosos, comenzaron a hablar.
Recordaban peleas nocturnas provenientes de la casa de Jason, gritos ahogados y ventanas cerradas que ocultaban tensiones insostenibles. Lo que antes era ignorado ahora se veía bajo una nueva luz. Owen entendió que no era simplemente un caso de infidelidad. Era algo más profundo, más turbio. El dinero, las discusiones, la presión incesante, todo apuntaba a una conspiración cuidadosamente orquestada para desgastar a Jason hasta quebrarlo. La cuerda de mentiras comenzaba a desenredarse y Owen estaba en medio del nudo. No podía darse el lujo de dudar. La verdad estaba cerca, pero también lo estaba el peligro. Cada paso lo llevaba más profundo en una historia que ya había dejado de ser privada para convertirse en un asunto de justicia y de memoria. Owen ya no podía soportar la carga de las sospechas que pesaban en su mente como una losa imposible de ignorar. Cada dato que había recopilado, cada imagen de las cámaras, cada transacción en los extractos bancarios, le gritaban que la muerte de Jason no había sido un accidente, ni producto del destino. El peso de la verdad exigía una confrontación directa, sin filtros ni evasivas. Esa noche, decidido y con el corazón latiendo con violencia en su pecho, Owen se dirigió a la antigua casa de su hermano. No hubo necesidad de tocar el timbre, la puerta estaba entreabierta como si lo estuvieran esperando. Al entrar, el sonido de risas ahogadas y el tintinear de copas lo recibieron con un aire irónico e insultante. Allí estaban Verónica y Liam, sentados en la sala como si fueran los nuevos dueños de un mundo en ruinas. La botella de champán medio vacía y las miradas cómplices hablaban por sí solas. Owen no dudó. Su voz rompió la atmósfera de 1912, falsa celebración como un cuchillo afilado. Exigió respuestas. Quería que dijeran en voz alta lo que todos los indicios ya habían revelado. Verónica lo miró con desdén. Su respuesta fue tan fría como la noche que envolvía la ciudad. «La vida sigue, Owen. Tú deberías hacer lo mismo», dijo sin el más mínimo rastro de empatía. Cada palabra perforó el alma de Owen como agujas invisibles. Liam, por su parte, no tenía la paciencia ni la sutileza de Verónica. Su actitud se tornó desafiante en cuestión de segundos. Se levantó con movimientos rápidos, acercándose a Owen con los puños tensos y la mandíbula apretada. La tensión era tan espesa que parecía que el aire en la habitación había desaparecido. Owen no retrocedió. Le sostuvo la mirada, decidido a no dejarse intimidar. El intercambio verbal escaló rápidamente. Las acusaciones de Owen encendieron la mecha. Liam, incapaz de mantener la compostura, perdió el control. Sus palabras se convirtieron en gritos cargados de insultos y amenazas apenas veladas. Verónica intentó calmarlo, pero su intervención solo sirvió para añadir más combustible al fuego. En un abrir y cerrar de ojos, Liam empujó a Owen. La respuesta fue inmediata. Owen, impulsado por la rabia contenida, se defendió y la discusión se transformó en una pelea física. Los golpes fueron torpes, llenos de furia más que de técnica. El sonido de muebles cayendo y cristales rompiéndose alertó a los vecinos, que no tardaron en llamar a la policía. Cuando las sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos, Verónica gritó para detener la pelea. Liam se detuvo justo antes de que todo se saliera aún más de control. La policía llegó en minutos. Owen, con la respiración agitada y la camisa desgarrada, explicó su versión, pero Liam fue más rápido en tergiversar la historia. Dijo que Owen había llegado en estado alterado, buscando venganza. Los agentes, siguiendo el protocolo, se limitaron a dar una advertencia formal. «Una vez más y todos serán arrestados», advirtieron antes de marcharse. Owen se quedó solo en la oscuridad del exterior, con los nudillos marcados y el alma aún más herida. Sabía que había cruzado una línea, pero también que ya no podía detenerse. El juego había cambiado. Ahora era personal y peligroso. La advertencia de la policía no había enfriado la determinación de Owen, sino que había encendido en su interior una necesidad aún más feroz de llegar hasta el final y descubrir todo lo que se ocultaba detrás de la muerte de su hermano, porque ahora era evidente que no se trataba de una simple traición sentimental, sino de algo mucho más calculado y peligroso.
A la mañana siguiente, Owen presentó toda la información que había reunido ante las autoridades locales. Entregó los extractos bancarios, las reservas de motel, las grabaciones de seguridad, los antecedentes de Liam y las observaciones de los vecinos que poco a poco empezaban a perder el miedo a hablar. La policía, que hasta entonces había tratado el caso como una tragedia personal, abrió una investigación preliminar y los primeros movimientos no tardaron en dar frutos. El acceso al teléfono de Verónica reveló conversaciones que helaban la sangre. Decenas de mensajes intercambiados con Liam, donde no solo se planificaban encuentros, sino que se hablaba abiertamente de las dificultades financieras de Jason, de su estado de agotamiento extremo, de su salud deteriorada y de los posibles beneficios económicos de su desaparición. Todo disfrazado de bromas crueles y siniestras. En uno de los mensajes, Verónica había escrito: «Su estrés hará todo el trabajo por nosotros». Una frase que, aunque no constituía una confesión explícita, reflejaba la absoluta indiferencia ante la vida de Jason y una voluntad velada de empujar las circunstancias hasta el límite. Además, la investigación descubrió que un día antes de la muerte de Jason, se habían retirado sumas importantes de sus cuentas, movimientos que él nunca habría autorizado en condiciones normales. Cada hallazgo sumaba una pieza más al rompecabezas, y la imagen que se formaba era cada vez más oscura, más triste, más innegable. Paralelamente, más vecinos se acercaron a los oficiales para declarar que durante meses habían oído discusiones intensas provenientes de la casa, gritos de Verónica, súplicas de Jason, y también que en días recientes un extraño olor químico había emanado de la vivienda, algo que en su momento les pareció inusual, pero que ahora tomaba un matiz preocupante. Era claro que Jason no solo había sido víctima de una presión emocional insoportable, sino que su entorno se había convertido en un campo de concentración invisible donde cada gesto, cada omisión, cada palabra no dicha, cada burla silenciosa, era parte de un mismo entramado de destrucción lenta. Owen, al enterarse de los resultados iniciales, sintió una mezcla de alivio y horror, porque comprobar que sus sospechas eran reales solo aumentaba el peso que sentía sobre sus hombros. No había lugar para el descanso, no había espacio para la duda. Cada mensaje recuperado, cada testimonio, cada cifra bancaria era como un clavo más en la cruz que Jason había cargado solo. Aunque la policía avanzaba, Owen sabía que el peligro también crecía. Verónica y Liam, al verse acorralados, podían reaccionar de manera imprevisible. La verdad estaba a la vuelta de la esquina, pero también lo estaba la posibilidad de una catástrofe aún mayor. Owen respiró hondo, sabiendo que el camino por delante sería aún más oscuro que todo lo que había atravesado hasta ahora. Esa noche el aire pesaba más de lo habitual, y Owen lo sintió en cada paso mientras se dirigía nuevamente a la casa de Jason, esta vez con un propósito oficial. Debía recoger documentos solicitados por la policía, pero en el fondo sabía que aquel encuentro no sería solo administrativo. Algo dentro de él le decía que se acercaba al límite. Cuando llegó, la puerta estaba entreabierta otra vez. La misma señal inquietante que había marcado el inicio de sus sospechas entró en silencio. El murmullo de voces llegó desde la sala y sus latidos se aceleraron al reconocerlos. Verónica y Liam estaban allí, sus rostros tensos, sus palabras afiladas como cuchillos, discutían, no con la complicidad de amantes, sino con la desesperación de dos cómplices atrapados. Owen se mostró: no más juegos, no más medias tintas. Su presencia cortó la habitación como una corriente helada. Liam fue el primero en reaccionar. Sus ojos reflejaban furia contenida. Dio un paso al frente, desafiante. Owen no se inmutó. Habló con claridad. Les dijo que todo había terminado, que la policía ya tenía pruebas, que no había escapatoria. Verónica palideció. Intentó razonar. Su voz temblaba aunque sus palabras eran vacías. Liam no escuchaba. Su respiración era pesada, sus movimientos erráticos. El caos era inminente. Owen mantuvo la compostura, pero dentro de él el miedo crecía. Sabía que Liam no era solo un manipulador. Era violento, inestable.
La situación escaló rápidamente. Liam se acercó demasiado. Sus palabras se convirtieron en gritos, acusaciones sin sentido, insultos dirigidos tanto a Owen como a Verónica. La tensión era insoportable. En un momento de desesperación, Verónica se interpuso, intentó calmar a Liam. Sus manos en su pecho buscaban frenarlo, pero solo lograron encender más su ira. Owen vio el instante exacto en que todo se quebró. Liam empujó a Verónica con brutalidad. Ella cayó al suelo, pero antes de que pudiera levantarse, el sonido que cambió todo resonó en la casa. Un fuerte estruendo rompió el silencio. Fruto de un forcejeo desesperado, algo terrible había sucedido en la confusión. Verónica cayó al suelo y no volvió a moverse. Owen, en estado de shock, intentaba entender lo que ocurría. Liam, en un instante de puro pánico, soltó el arma. Sus ojos desorbitados reflejaban terror. No planificación, no frialdad, solo miedo. Sabía que había cruzado una línea irreversible. Sin pensarlo 2 veces, huyó. Dejó a Owen solo con el cuerpo de Verónica y el eco del desastre. Owen reaccionó al fin. Llamó a emergencias. Su voz era un susurro roto mientras explicaba lo ocurrido. Los minutos hasta que la policía llegó fueron eternos. Se arrodilló junto a Verónica, no por compasión, sino por la gravedad del momento. Cuando los oficiales entraron, la escena era clara. No necesitaban explicaciones largas. La historia oculta de meses salió a la luz en un segundo. El caso había cambiado. Ya no se trataba solo de sospechas o juegos psicológicos. Ahora era homicidio. Todo lo que Owen había sentido, todo lo que había perseguido, se materializó en la forma más trágica posible. La verdad, finalmente era innegable, pero había costado demasiado caro. La madrugada se convirtió en un desfile interminable de sirenas y luces parpadeantes, que pintaban de rojo y azul las paredes del vecindario. Liam había huido en estado de pánico absoluto tras el disparo que terminó con la vida de Verónica. Pero su desesperación era su mayor debilidad. Mientras la policía sellaba la escena del crimen, Owen permanecía sentado en la ambulancia, cubierto con una manta pero atrapado en el torbellino de lo que acababa de presenciar. Los oficiales no tardaron en lanzar una cacería implacable. Sabían que Liam no era un simple sospechoso, sino un hombre peligrosamente al borde de perderlo. Todo. Las primeras horas fueron caóticas, alertas en carreteras, control en aeropuertos, vigilancia en estaciones de autobuses, pero fue su arrogancia lo que finalmente selló su destino. Al amanecer lo capturaron intentando salir del pueblo con documentos falsificados y una mochila repleta de dinero en efectivo. No opuso resistencia. Sus ojos vacíos hablaban por él. En la comisaría, Liam se encerró en un mutismo impenetrable. No pidió abogado. No mostró remordimiento. Solo el silencio de quien sabe que ya no tiene escape. Los agentes comenzaron a reconstruir los hechos con una facilidad que antes parecía imposible. Tenían las pruebas, los mensajes del teléfono de Verónica que relataban sus planes fríos y sin alma, las transferencias bancarias que demostraban un flujo constante de dinero desde Jason hasta Liam. Los testimonios de vecinos que ahora, sin miedo, hablaban de las constantes discusiones, de los gritos ahogados y de las amenazas veladas. Cada pieza del rompecabezas caía en su lugar sin esfuerzo. El caso se volvió un espectáculo mediático. Milton Brook, antes un pueblo olvidado por el mundo, fue invadido por periodistas y cámaras que buscaban respuestas a la tragedia que había destrozado a una familia entera. El juicio fue rápido. El fiscal presentó una acusación demoledora basada en evidencia sólida y emocionalmente devastadora. El abogado de Liam intentó suavizar su responsabilidad, alegando que el disparo había sido accidental, pero las conversaciones, filtradas entre él y Verónica, pintaban un retrato distinto, uno de frialdad y cálculo en cuestión de días. El jurado emitió su veredicto. Liam fue declarado culpable por su participación directa en los eventos que llevaron a la trágica muerte de Verónica y coautoría en la muerte de Jason, debido a su contribución directa al deterioro físico y emocional que lo llevó al colapso. La sentencia fue dura pero justa. 35 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional
Antes de cumplir la mayor parte de la condena, Owen asistió a cada sesión del juicio sin perderse ni un segundo, pero no encontró satisfacción al escuchar la sentencia. La sala estaba llena, pero el vacío en su interior era abrumador. Liam fue retirado bajo custodia del tribunal. Su rostro era el de un hombre que había perdido todo, pero Owen solo podía pensar en Jason, en cómo había sido empujado lenta y cruelmente hacia la muerte por dos personas que debieron haberlo protegido. El cierre legal llegó, pero la herida seguía abierta. La comunidad se enfrentó a una verdad dolorosa. A veces, el verdadero asesinato comienza mucho antes del último aliento. El eco del juicio se desvaneció tan rápido como había llegado. En Milton Brook la vida parecía querer retomar su curso, pero para Owen nada volvió a ser igual. El silencio se instaló como un huésped permanente en cada rincón del pueblo. La casa de Jason, que había sido testigo de tanto dolor y secretos, fue vendida rápidamente a una joven pareja que nada sabía del pasado oscuro que albergaba esas paredes. Las pertenencias de Jason fueron embaladas sin ceremonia, enviadas en cajas a su madre, quien vivía a kilómetros de distancia y que apenas podía soportar ver las fotos de su hijo sin romperse. Los hijos de Verónica fueron acogidos temporalmente por otra familia, alejados de la sombra de un padre que ya no estaba y de una madre que nunca volvería. Owen observó todo como si fuera un espectador atrapado en una obra que nunca pidió protagonizar. Las visitas al cementerio se convirtieron en su única rutina estable. El mármol gris donde descansaba Jason tenía grabadas palabras simples pero devastadoras. Él lo dio todo. Esas palabras resonaban en la mente de Owen cada vez que se paraba frente a la tumba, repasando mentalmente cada momento que compartieron. Y cada señal que ignoró. No había flores frescas. Nadie más parecía recordar para el resto del mundo. Jason se había convertido en otra historia trágica en los periódicos. Un nombre más que caía en el olvido. Owen, sin embargo, no. Podía olvidar, no buscaba venganza. La justicia ya había hecho su trabajo sobre el papel, pero eso no aliviaba el peso de la pérdida. Las noches eran las peores. Cuando el bullicio del día se extinguía y solo quedaban las preguntas sin respuesta, la gente del pueblo evitaba el tema. Preferían fingir que nada había ocurrido, que Jason simplemente había tenido mala suerte, que Verónica era solo una mujer perdida y Liam un intruso que trajo desgracia. Owen sabía que no era así. La historia era más profunda, más triste. La indiferencia había matado a su hermano mucho antes que cualquier disparo. En cada discusión ignorada, en cada demanda excesiva, en cada mirada vacía, Jason había ido desapareciendo poco a poco hasta convertirse en una sombra de sí mismo. Owen intentó llenar ese vacío. Se ofreció como voluntario en programas comunitarios. Habló en pequeñas reuniones sobre la importancia de reconocer el abuso emocional, pero nada parecía suficiente. Cada palabra que pronunciaba era un eco, sordo frente a una sociedad que prefería mirar hacia otro lado. Las imágenes de Jason riendo en fotos antiguas lo perseguían, lo hacían cuestionar si alguna vez fue verdaderamente feliz o solo un hombre atrapado en una vida que nunca fue suya. Los días pasaban y la normalidad se imponía, pero para Owen el tiempo se detuvo. La historia de su hermano no se cerró. Con el juicio quedó suspendida en el aire, como un susurro que pocos querían escuchar, pero que él jamás dejaría morir. Owen intentó seguir adelante, aunque cada paso parecía más pesado que el anterior. El vacío dejado por Jason era tan profundo que ningún proyecto ni propósito lograban llenarlo. La herida no sanaba, solo cambiaba de forma. En su intento por transformar el dolor en algo útil, fundó una pequeña iniciativa local enfocada en ayudar a víctimas de abuso emocional. La llamó Voces Invisibles. Quería que otros hombres como su hermano tuvieran un espacio seguro donde pudieran hablar sin miedo ni vergüenza. Al principio el proyecto pareció tener sentido. Las primeras semanas fueron intensas. Hombres de todas las edades comenzaron a acercarse compartiendo sus historias de desgaste silencioso, relatos llenos de noches en vela, miedo al rechazo,
ansiedad acumulada y un profundo sentimiento de inutilidad que los había acompañado durante años, Owen escuchaba con atención cada testimonio, tomando notas, abrazando con palabras, intentando ser un faro para quienes, como Jason, habían vivido atrapados en relaciones insanas que no dejaban marcas visibles, pero sí cicatrices imborrables. Sin embargo, con cada historia que escuchaba, el peso sobre sus hombros aumentaba, porque aunque lograba ofrecer alivio a los demás, él seguía atrapado en su propio laberinto de culpa. Las noches seguían siendo crueles. En su modesta casa, las paredes parecían susurrar el nombre de Jason. Las fotografías viejas sobre la repisa eran tanto un consuelo como un castigo, especialmente aquella donde ambos aparecían sonrientes en un viaje de juventud. Ajenos al futuro que les esperaba, Owen se sentía cada vez más desconectado de la realidad. Los amigos comenzaron a alejarse, no por falta de cariño, sino porque Owen se había convertido en una sombra de sí mismo, alguien demasiado consumido por el pasado como para disfrutar del presente. La iniciativa seguía funcionando, pero él ya no participaba con la misma energía, delegaba tareas, respondía correos mecánicamente y evitaba cualquier evento que implicara sonreír ante las cámaras o recibir reconocimientos. Todo le resultaba vacío. Cada logro se sentía insignificante frente a la certeza de que su hermano no había sido salvado. Los casos de éxito de voces invisibles se multiplicaban. Cada hombre que lograba escapar de un ciclo tóxico era un pequeño triunfo para la organización, pero para Owen solo eran recordatorios constantes de su fracaso más doloroso. Jason nunca tuvo esa oportunidad, nunca pidió ayuda, nunca gritó por auxilio, o tal vez sí lo hizo, y nadie, ni siquiera él, supo escucharlo. La autocrítica era feroz y constante. A veces Owen se encontraba hablando en voz alta en la soledad de su sala, como si esperara que Jason respondiera desde alguna parte, deseando escuchar su risa despreocupada o sus consejos sencillos, pero solo recibía el eco de su propia desesperanza. La gente en Milton Brook continuó con sus vidas. Las tragedias son reemplazadas rápidamente por nuevas noticias y escándalos. El tiempo borra incluso las cicatrices más profundas para quienes no las llevan en la piel. Solo Owen seguía detenido, atado a un momento que para todos los demás ya había quedado atrás. Su vida se redujo a mantener vivo un legado que parecía importar solo para él. No buscaba justicia ni venganza, solo memoria, pero incluso esa empezaba a desvanecerse en un mundo que ya no tenía espacio para las viejas historias de dolor. Habían pasado 2 años desde la última vez que alguien en Milton Brook mencionó a Jason Ridley en voz alta. El juicio, la conmoción y las interminables conversaciones en cafeterías se habían desvanecido como humo arrastrado por el viento. Ya no había flores en su tumba, ni cartas ni visitantes esporádicos que fingieran recordar. Solo Owen seguía fiel a ese ritual que parecía más una promesa silenciosa que un acto de duelo tradicional. Caminaba hasta el cementerio cada semana, siempre solo, siempre cargando una bolsa pequeña con las mismas flores simples que compraba en la tienda de la esquina. Colocarlas junto a la lápida se había convertido en un gesto casi mecánico. La piedra seguía ahí, fría e inmutable, con la misma inscripción que parecía resonar más fuerte con cada visita. Él lo dio todo. Owen se quedaba de pie frente a ella durante horas, sin moverse, sin hablar, solo permitiendo que los recuerdos fluyeran sin resistencia. El pueblo ya había seguido adelante. Nuevas familias habían llenado los vacíos que dejó la tragedia. Los niños que un día murmuraban sobre el caso ahora jugaban sin conocer la historia. Los adultos evitaban mirarlo cuando pasaba por las calles, como si su presencia fuera un recordatorio incómodo de algo que todos querían olvidar. Incluso los medios habían dejado de interesarse. Los artículos sobre Liam y Verónica acumulaban polvo en archivos digitales olvidados. En cuanto a Liam, seguía tras las rejas, cumpliendo su condena en una prisión estatal lejos de cualquier titular. Nadie hablaba de él, ni siquiera para odiarlo. Simplemente se había convertido en otro número en el sistema. Los hijos de Verónica habían sido adoptados
por una familia de otro condado, muy lejos de Miltonbrook, y según rumores vagos, ya ni siquiera mencionaban a su madre. Todo lo que alguna vez fue intenso y desgarrador se había transformado en ecos suaves y distantes. Owen lo sabía mejor que nadie. Su propio proyecto, Voces Invisibles, había cerrado silenciosamente meses atrás. La falta de fondos, de energía y de voluntad para continuar pesaron más que su sentido de propósito. La oficina vacía ahora servía como almacén para otro negocio local, como si nunca hubiera existido. Cada intento de preservar la memoria de Jason se esfumaba lentamente, no por maldad, sino porque el mundo simplemente sigue su curso. Owen lo aceptaba en silencio, pero en el fondo, la rabia y la tristeza seguían latiendo como un reloj que se niega a detenerse. Entendía algo que pocos querían reconocer. El verdadero crimen no había sido el disparo que acabó con Verónica, ni la conspiración de meses entre ella y Liam. La verdadera tragedia se había gestado lentamente con el tiempo, alimentado por la indiferencia, por cada día que Jason fue ignorado, por cada súplica no dicha, por cada mirada que decidió no ver. Él había muerto mucho antes de que su corazón se detuviera. Había muerto en la soledad de su lucha diaria. Owen lo sabía y por eso seguía yendo a la tumba, porque en un mundo donde todos eligieron olvidar, él era el único que se negaba a enterrar la verdad. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. Esta historia es una obra de ficción y no está basada en hechos reales, ni en personajes reales. Su propósito es generar reflexión sobre cuestiones morales y éticas, y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad. Al contrario, la historia muestra cómo las decisiones mal tomadas pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar ninguna acción destructiva o ilegal descrita en la historia. Si usted o alguien que conoce se encuentra en una situación moral o vital difícil, no dude en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerde que la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección.